Muchas gracias. También es un gusto platicar contigo y con todas las personas que ya están conectadas en este momento al webinar. Sobre el tema que tenemos hoy, bien lo decís, me gusta mucho hablar de casos reales. Hay muchísimo conocimiento en libros, en cursos, en webinars. Ahora hay de todo por todo lado. Pero los casos reales nos traen, como decimos en Costa Rica, las chichotas. No sé cómo se le dicen en otros países. Cuando uno se cae, se golpea y le sale una pelota en la cabeza. ¿Cómo le dicen en México a eso, Omar? Chipotes o chichones. Ah, chichones, chipotes, chichón, exacto. Las lecciones aprendidas tienen mucho de estas cosas y algo que sé es que todos los que están acá, todos, empezando por mi gran amigo Carlos, que ya lo vi por ahí hablando, que vamos a ver si nos hacemos un viajecito a Alaska, así que por ahí estamos pensando hacer algo como eso. Todos tenemos grandes proyectos que hemos hecho y fracasos, grandes fracasos que también hemos vivido. No hay que tenerle miedo a hablar de esto. Creo que como humanidad, como seres humanos, como personas que vivimos en este mundo, nos debe de invadir el deseo de ayudar a los demás, ayudar a los demás. Así que voy a presentar yo hoy esto humildemente, pero todos los que están al otro lado sé que tienen proyectos hasta más grandes y más interesantes. Así que desde ya los invito a compartir en cualquier foro todo esto para el bienestar de nuestra querida Latinoamérica. ¿Ok? Y bueno, vamos empezando. Proyectum, para aquellos que no nos conozcan, somos una firma internacional de consultoría, capacitación y formación continua. Nuestro trabajo es ayudar a las empresas y personas a lograr sus objetivos. Tremendo reto porque eso nos obliga a nosotros a estar muy actualizados y nos obliga a nosotros también a ser muy competentes en muchas áreas diferentes. Pero bueno, nacimos para esto y nos apasiona ayudar a nuestros clientes. Así que estamos para servirles. Estamos en 10 países en Latinoamérica. Por ahí están todos los países. Y el próximo año tendremos más crecimiento. Así que seguimos en esta idea de mejorar Latinoamérica y el mundo. Creo mucho en aprender de los demás. ¿De quién he aprendido mucho? He aprendido mucho de este señor Andy Grove, uno de los fundadores, digamos, de Intel. Fue el hombre número 3 en Intel. De él he aprendido mucho y de él, pues voy a decir algunas cosas. Él fue el tercer empleado de Intel. En total, 9 personas iniciaron en Intel en aquel momento. De 0 ventas en ese año, en 1936, a hoy que venden 77.9 billones de dólares, imagínense. De 0 ventas, de 0 utilidades en el momento en que se crearon a hoy que ganan 24 billones de dólares. 9 muchachitos ahí. Y con esto motivo mucho a los que nos están escuchando para creer, trabajar y construir grandes cosas como estas. ¿Qué nos dice Andy Grove? Dos cosas vamos a hablar de Andy Grove hoy. Una organización es un organismo vivo, tiene que seguir mudando de piel, mudando de piel. Tiene que, los métodos tienen que cambiar, el enfoque tiene que cambiar, los valores tienen que cambiar. La suma total de esos cambios es transformación. Si nosotros queremos ayudar a las personas y a las empresas, son en estos procesos de transformación. Y hoy precisamente vamos a hablar de este tema, de cómo un proyecto que buscaba modificar drásticamente la forma en que quería prestar sus servicios se ejecutó con tremendos retos, con tremendos retos. Así que desde ya, todavía no es el momento de preguntas y respuestas, pero si ponen preguntas y respuestas y yo puedo contestar alguna, lo voy a hacer. Porque vamos a hablar precisamente de un caso real, de un proyecto tremendo a nivel de muchos aspectos. Muy bonito,
y muy importante y de gran impacto es que el éxito del proyecto se mide en el valor que entrega a sus clientes. O sea, realmente es muy importante. Esto está tomado PMBOK 7. PMBOK 7 es una revolución en cuanto al cambio que tiene y se enfoca realmente en valor. O sea, un proyecto, y voy a repetir algo que he dicho muchas veces, un proyecto de construir una carretera no es un proyecto de construir una carretera. Es un proyecto de posibilitar comunicación, posibilitar transporte, posibilitar que las empresas crezcan al poder vender sus productos, posibilitar que las personas vivan mejor porque pueden ir a los hospitales, pueden ir sus niños a las escuelas. Un proyecto de un ERP no es un proyecto de ERP. Es un proyecto para integrar la información, para integrar la organización, para tener mejor calidad de datos, para tener mejor toma de decisiones. Eso es bien importante, porque si nos quedamos en el producto del proyecto y no en los beneficios y no en el valor, nuestro proyecto le va a ir mal. Y esto es una de las cosas más importantes que han habido en el cambio en el PMI. El PMI antes entendía que el proyecto era aquel que cumplía tiempo, costo y alcance. Pues no. El PMI se dio cuenta que no es cierto. Un proyecto exitoso es el que realmente impacta a sus clientes. Y si eso significa tener que mover la fecha de finalización, tener que aumentar costos, es parte de adaptarse a mi cliente. Pues bien, me gusta mucho que empecemos hablando de estos porque precisamente estos conceptos son los que dan golpes trascendentales en los proyectos. Muy bien, vamos a hablar del proyecto. Es un caso de estudio de implementación de una red de comunicación nacional de salud. O sea, imagínense qué importante. Muy importante fue que se hizo antes de la pandemia. Así que este país tuvo grandes beneficios porque integró todo el país en un mismo sistema de información. Y no vamos a hablar exactamente de la empresa, no vamos a hablar exactamente del país ni de las personas, porque la idea aquí no es hacer juicios, sino la idea es aprender. Esa es la idea. Okay. Vamos a hablar un poquito del proyecto. Es un proyecto hecho por un ministerio de un gobierno de un país, es salud. Esta entidad fue creada en la década de los 20, tiene más de 50,000 empleados, tiene más de 1,000 clínicas en todo el país, tiene ingresos por 9.4 billones de dólares y es una tremenda institución. Y esto les va a quedar a ustedes pues documentado, pues no voy a leerlo en detalle. Tanto este webinar como esta presentación ustedes pueden acceder a ella, así que pueden ver los detalles. Y por supuesto, por ahí puse mi correo electrónico donde puedo contestar sus correos cuando gusten. Bueno, año de ejecución 2016. Tengo que decir que este proyecto ya se había intentado en 2 ocasiones anteriores y había fracasado. En este momento tendríamos que instalar 456 sitios y ponerles todo en cuestión de días. En un día teníamos que transformar una clínica completa. ¿Qué significaba eso? Tenía que ser cambio de servidores, cambio de PCs, cambio de red de intercomunicación, implementación de todos los sistemas nuevos, implementación de todos los sistemas de comunicación, acometida eléctrica, aires acondicionados, reacomodamiento del centro de cómputo, reacomodamiento, instalar cada una de las computadoras hasta los centros de las personas que iban a trabajar. La mayoría de las clínicas se les hacía el cambio en un día. Es decir, 7 de la mañana entraba la cuadrilla y a las 5 de la tarde la clínica estaba transformada. Realmente muy interesante. La primera fase era 4 millones de dólares, la segunda fase de 20 millones de dólares. El proyecto van a darse cuenta que
estaba en una situación complicadita. Ahorita voy a decir cuál era la situación que tenía. Eh, por eso es que nos buscan nosotros a Proyectum y nosotros asignamos ahí un equipo gente, un director de proyecto, un director de programa, que era yo, 2 personas más, para ayudarlos con la implementación de esto. Muy bien. Hasta ahora, ¿qué les parece? A ver, yo soy muy malo hablando solo. Vean mi esposa cómo sufre, porque yo siempre hablemos de todo. ¿Qué les parece el tema? A ver, y pueden ir poniendo comentarios y yo les apuesto que lo voy a ir leyendo. Vean los números, vean los números. Al momento en que fuimos trabajando, o sea, al momento en que fuimos contratados, ya se había transcurrido el 90% del tiempo que tenía la entidad para instalar todos los servidores, todas las computadoras y hacer todas las remodelaciones. Y solamente se lleva el 19% de los sitios instalados. Así que ahí me dijeron, hey, Edgar, necesitamos que nos ayudes a terminar el proyecto. Porque nada más falta pues unas unas poquitas cosas. Y claro, yo llegué a ayudar a terminarlo, pero cuando veo que faltaba el 81% del proyecto, casi me hago un harakiri. Así que, pero bueno, eran buenos amigos y les entramos con ganas acá. Bueno, muy interesante, ya por aquí ya estamos conversando. José Fabricio, qué gusto, José Fabricio. Sí, efectivamente, la carretera es el producto del proyecto y los beneficios es por lo cual trabajamos en todos estos temas. Bien, la gestión es esto. La gestión de proyectos, como ustedes saben, es algo complejo. Primero que todo es una gran cantidad de cosas, alcance, cronograma, gestión de interesados, calidad, recursos, dinero, presupuestos. Es gran cantidad de cosas. Y me gustaría tener mucho más tiempo para hablar de los detalles, pero bueno, por lo menos vamos a ver algunas cositas. Pero bien importante, y es algo que he creído muchísimo en toda mi vida, y ahora que estamos metidos en el mundo ágil desde hace ya bastantes años, me alegro que el mundo ágil ponga el equipo de primero y me alegro que el PMBOK 7 ponga el equipo de primero. Y el liderazgo, un liderazgo no para que me sirvan, sino un liderazgo que coordine, que oriente, que motive, que impulse, que haga que la gente crezca. Eso es gestión. Así que todo esto centrado en el valor al cliente, centrado en el valor al cliente, ¿ok? Bien, y efectivamente el no conocer al cliente y el no enfocarse en el cliente es, como dice María Pilar, es a veces nuestro principal error, que perdemos eso. Nos ponemos a construir la carretera y olvidamos al cliente, nos ponemos a hacer la instalación del CRM y olvidamos al cliente, nos ponemos a hacer la reorganización y nos olvidamos del cliente, cuando es el primero. Bien, a partir de ahora lo que voy a hacer es, hay un slide por cada uno de estos temas. Y lo que hice fue un resumen de las lecciones aprendidas. Les recuerdo, amigos y amigas, que todo proyecto hay que levantar lecciones aprendidas, en todo. Y ojalá se hiciera por lo menos cada 15, 22 días. Y porque realmente eso nos ayuda a ir mejorando constantemente. Pues bien, las lecciones aprendidas de este proyecto son inmensas. Puse unas de ellas nada más. Ok. Y como dice muy bien Mauricio, hay que estarlas revisando, hay que estarlas incorporando en la forma en que hacemos proyectos día a día. Pues bien, vamos a empezar con la carnita. Ya se nos va el tiempo. Estado general del proyecto. Como ven, hay una situación inicial, qué hicimos y qué fue el impacto. Y en general vamos a hacer eso. Y voy a escoger solamente una de los temas y por favor bajen la grabación y véanlo con detalle y les reitero, este tipo de conferencias podemos darlas en sus organizaciones y así lo creen valioso. Llegamos, recuerden estos dos datitos que por aquí son críticos. Estamos al 90% del tiempo y solamente se había instalado el 20% de los sitios, se habían hecho remodelaciones el 20% de los sitios. Así que había muchísima presión política.
muchísima presión de cliente, muchísima presión de la gente que nos contrató, todo el mundo presionando. ¿Qué encontramos? No habían planes formales de nada. Pero sí había muchas buenas intenciones. Si hay algo que yo estoy clarísimo en la vida es que la gente no hace las cosas por mala intención. Ellos querían hacer las cosas bien y sí tenían una herramienta que habían construido muy, muy aparatosa. Cuando yo llego con mi equipo, con 3 personas de mi equipo muy, muy buenas, y ellos me empiezan a hablar, es que el cronograma, es que los riesgos, un montón de cosas. Yo le digo, no, nuestro paciente se está muriendo. Así que nada o sea, tenemos que intervenir al paciente directamente. Me empecé a brincar un montón de cosas para que vean lo importante que no tenemos que estar amarrados a una metodología, sino a resultados. Tenemos que pensar en los resultados. Tenemos que pensar en el cliente que estaba ahí a punto de morir. ¿Ok? ¿Qué hicimos? Hicimos un plan de trabajo orientado a las necesidades más urgentes. Así, ¿qué hicimos? Sí, primero una identificación de riesgos bastante rápida, de un día, reunimos a todo el equipo estaba pues muy preocupado, todo el mundo sabía que no se estaban cumpliendo las fechas. Así que hicimos un levantamiento de riesgos, vimos cuáles eran los planes que tenían, las cosas que tenían. Hicimos ahí mismo un plan porque ese mismo miércoles había que instalar otra clínica y otra clínica. Al principio la evolución, la velocidad del proyecto iba muy lenta. Algo bien interesante que hubo en este proyecto es que las personas pensaban que el proyecto era instalar y remodelar las clínicas. Y yo les dije, no, el proyecto es crear un proceso que sea como hacer tamales ahora que estamos en diciembre, o hacer pan, o hacer, ¿qué más se me ocurre hacer? O sea, algo así. Teníamos que hacer un proceso tan afinado que instaláramos efectivamente una clínica, 2 clínicas, 3 clínicas, 4 clínicas diarias. Entonces el proyecto era eso. Entonces más bien nos detuvimos un poco, pensamos bien cuál tenía que ser el proceso y empezamos a implementarlo y empezamos a mejorar el proceso de instalar tal vez en una semana una clínica a un día como les estoy contando. Bien, beneficios. Los ejecutivos se involucraron activamente en el proyecto al tener un entendimiento del proyecto y guía de trabajo. Causa número 1 de problemas en proyectos. Lo digo toda la vida, el PMI lo dice todas las entidades que hacen estudios. Los ejecutivos no se involucran. Simplemente dicen, hagan. Pues no, vengan ejecutivos, involúquense y uno tiene que ayudarles en ese proceso de involucramiento porque no es entrar ahí a ser tonto, es entrar ahí con un papel específico. Bien. Gobierno. Sobre todo un proyecto de este tipo tiene que tener un gobierno claro. ¿Quién es el director de proyecto? ¿Quién es el equipo de aires acondicionados? Nosotros, por ejemplo, pusimos una sola persona en el tema de aires acondicionados porque eran 2 cuadrillas especializadas de aires acondicionados. No todas las clínicas tenían que tener aire acondicionado, pero él requería un mayor nivel de intervención. Ok, entonces, ¿quién estaba a cargo de la elaboración de los paquetes, de los equipos? ¿Quién estaba a cargo de las compras? Porque eran cientos y cientos y cientos de computadoras que tenían que entrar por bodegas, salir, empacarse, alistarse, servidores, routers, o sea, realmente la organización era crítica. Entonces, había un cierto nivel de organización. Nosotros, pues, trabajamos en ese tema. ¿Okay? No había gobierno formal. Nosotros construimos el gobierno, documentamos el gobierno, roles y responsabilidades, y se fue ajustando. Así que fuimos aprendiendo. Algo bien importante es que esto no lo hizo San Edgar ni San X. O sea, realmente fue un equipo espectacular que yo puedo decir que fuimos unos 20 personas, 20, tal vez más, unas 25 personas
que nos pusimos todos a trabajar y me tocaba a mí el liderar al equipo, pero un liderazgo servicial, como sabemos, o sea, donde realmente yo le ayudo al equipo a que avance y que se organice. Y algo que sucedió muy importante con el gobierno fue que cuando ya todos sabíamos cuál era nuestro rol y qué podíamos decidir hacer y no teníamos que estar preguntando todo a todo el mundo. O sea, ya todo el mundo sabía su nivel de autoridad, su nivel de decisión. Así que empezó a evolucionar rápidamente esto. Fue muy interesante. Además, la gente se sentía muy bien. O sea, antes tenían que estar pidiendo permiso por todo. Al estar todos acomodados y además los ejecutivos, ya empezamos a tener reuniones de junta directiva. O sea, la empresa misma estaba pues en un problema importante porque si este proyecto fallaba, pues iba a fallar muchas cosas. Entonces empezamos a tener reuniones de junta directivas específicas porque ellos sabían que las cosas no iban muy bien. Y ahí empezamos también a tomar cierto nivel de decisión. Así que como ven, creamos una estructura de toma de decisiones interesante. Me gustaría tener 2 días para hablar de todo esto, pero bueno, por lo menos aquí se llevan la probadita de estos temas. Bien, gestión del alcance. Alcance es qué es lo que hay que construir. ¿Qué me doy cuenta yo cuando llego? Que el mismo equipo que está haciendo el proyecto no conoce todo el alcance, no conoce todo el detalle. Además, el equipo no se estaba reuniendo con el cliente. O sea, no había una comunicación fluida, no había un entendimiento fluido. Así que, bueno, primero que todo, aquí está la información. Transparencia es algo que me encanta en la agilidad. Transparencia. Esto es lo que hay que hacer. Y aquí sacamos los números. Están horribles los números, pero son los números. Y a partir de ahora vamos a levantar esto. Ya todos sabiendo qué es lo que había que hacer, empezamos a trabajar juntos por un plan de equipo. Ya no era el plan del PM, no era el plan de nadie, era el plan del equipo. Y por lo tanto, ahora sí, más rápido. Entonces la gente pudo empezar a tomar decisiones. Ok, faltaban servidores de un tipo, teníamos routers de otro tipo, finanzas, fue un miembro muy importante en todo esto, que conocía exactamente lo que estábamos haciendo y el tema de bodegaje y qué tenía que salir primero, segundos. Ahora, como se dan cuenta, esto fue cambiar los motores de un avión en vuelo, porque no hubo tiempo de planificar, ya teníamos el 80% del tiempo consumido y había presión por terminar. Cronograma. ¿Qué pasó con cronograma? Había un cronograma. Qué bien que había. Sin embargo, era un cronograma que no se estaba siguiendo. O sea, la verdad, algo que a mí me llama mucha atención es que esta información no llega a ciertos niveles. Me imagino que ustedes conocen lo que es valor ganado, gestión del valor ganado. Pues es un grafiquito que explica el nivel de avance del proyecto. Yo lo hice y en la segunda semana y lamentablemente era tremendamente malo. Bueno, lo hice y lo mostré a todo el mundo y les dije, esto es lo que está pasando. Tomemos acciones todos. No veamos hacia atrás, veamos hacia adelante. Toda la empresa y junta directiva estuvieron informados y juntos empezamos a trabajar. Empezamos a traer le inyectamos más dinero al proyecto, estoqueamos las bodegas con equipo, se amplió el número de unidades de instalación, incluso se tuvo un camión que iba detrás de las cuadrillas, llenando las cuadrillas, porque las cuadrillas mismas llevaban una clínica, por ejemplo, pero ahí no cabía todo el equipo, entonces había un camión detrás que iba estoqueando las cuadrillas y después el camión volvía hasta la bodega, volvía a restoquearse. Entonces, en la oficina pues había gente también preparando clínica por clínica. Como ven, estuvo bien interesante. Gestión de costos. Se había realizado un trabajo detallado por ejecutivos, pero no por el equipo del proyecto. ¿Okay? Los ejecutivos, cuando vendieron el negocio, pues habían hecho un análisis muy exhaustivo, pero nuevamente
el equipo no estaba en conocimiento de estos temas. Nuevamente juntos revisamos, dimensionamos y además vimos que habían mucho riesgo de perder dinero porque había mucha ineficiencia en la forma en que estábamos trabajando. ¿Ok? Entonces, por eso empezamos a cambiar decisiones. Por ejemplo, teníamos unas cuadrillas que teníamos de aire acondicionado, pues no estaba haciendo un buen trabajo, pues contratamos, me parece que fue una o dos más, y le dijimos, señores, tienen competencia. O sea, o hacen bien el trabajo o empezamos a trabajar con las otras. Entonces empezamos a darle trabajo a las dos cuadrillas y estar más encima de ellos para poder tener más capacidad de elaboración. Todo esto en pleno vuelo. ¿Ok? Entonces ya sabíamos que estábamos en el filito de poder ser rentables o no rentables. Gestión de la calidad. Teníamos muchas quejas del cliente. Algo que mencioné parcialmente es que empezamos a tener reuniones con el cliente semanales y el cliente empezó a documentarnos un montón de quejas. Antes, como los ejecutivos estaban un poco alejados, no se estaban tomando en cuenta estas situaciones y el equipo está huyéndole al cliente, lógico, porque cuando existen esas situaciones, más bien existe un encuentro de un problema entre los dos equipos. Pues no. ¿Cuál fue mi trabajo? Hacer un solo equipo, me acuerdo que eran los jueves, nos reuníamos todos, señores, ahí, todos sabíamos lo que íbamos a hablar, forma transparente, y ahí mismo trabajar en acciones para trabajar en esto. Los ejecutivos tomaron muchísima responsabilidad y asignaron muchísimo trabajo a este proyecto, y gracias a esto también tuvimos pues mucho mejor desempeño. Implementamos planes, herramientas de calidad, tomas de fotografía, o sea, hay un montón de cositas que hicimos que son pequeñitas, pero fueron muchas y empezaron a tener un cambio realmente importante en la entrega. Entonces, ahora sí, entregábamos y sabíamos que estaba bien y podíamos seguir con la siguiente clínica, el siguiente centro de computadoras, porque antes, como no había buena calidad, entonces los equipos tenían que volver a la clínica anterior a dejar cosas que no habían dejado, o arreglar cosas que habían hecho mal. Entonces teníamos un retrabajo importante. Al eliminar prácticamente el retrabajo, logramos aumentar la velocidad. Como ven, son cosas pues que todos sabemos que hay que hacer. La cosa es, hagámoslas. Como dice una persona, dejemos de hablar lo que hacemos y realmente hablemos de lo que entregamos. O sea, hay que hablar de lo que entregamos. El foco es entregar, no hablar de lo que hacemos. La satisfacción del cliente incrementó sustancialmente y eso fue muy bueno porque van a darse cuenta que aquí no hay milagros. O sea, la verdad, logramos llegar hasta un altísimo cumplimiento, pero en ese 20% de tiempo que nos quedaba, nosotros no terminamos todo el proyecto. O sea, entonces, pero el cliente vio un cambio sustancial, vio una maquinaria, ya, cuadrillas por todo el país, instalando con una calidad impresionante. Entonces el cliente dijo, wow. Entonces, o sea, tuvimos la credibilidad del cliente. El cliente fácilmente nos dio una ampliación, no mucha, pero una ampliación que nos permitió terminar. Pero a la velocidad en que íbamos, simplemente no solamente no íbamos a terminar, sino que íbamos a ser demandados. Gestión de recursos, gestión de gente, gestión de dinero. Había mucha confusión en los roles que hablé hace un rato, mucha confusión en las responsabilidades. Egos también, habían egos. Y eso es bien difícil. O sea, un director de proyectos moderno, su foco es la gestión del equipo. O sea, su foco no es hacer un cronograma, su foco es el equipo. Como he dicho toda mi vida, proyectos exitosos los hacen los equipos exitosos. ¿Y quién hace los equipos exitosos? Nosotros, los directores de proyectos.
Bien, definimos roles y creamos un mucho mejor ambiente laboral. Todo el mundo poniéndole, como decimos en nuestro país, poniéndole, pero muy contentos porque empezamos a sacar el trabajo bastante bien. Muy bien. Comunicaciones. Bueno, ya he tocado el tema de comunicaciones varias veces por ahí. Específicamente, no había una estrategia de comunicación. No había una estrategia de comunicación. Eh, ¿qué hicimos? No, básico. ¿Quiénes son nuestros interesados clave? ¿Quiénes son? ¿Qué necesitan? ¿Cómo deben ser comunicados? ¿Cada cuánto deben ser comunicados? ¿Qué tipo de información tiene que llegarles a ellos? Porque cuando las cosas no están saliendo, hay desesperación. Y todo el mundo quiere ayudar, pero es como un partido de fútbol. Si no estamos organizados y los de la delantera se pone a defender y los que defienden se ponen a meter goles y el portero se pone a sacar la bola y servirla a los demás. O sea, si los que tienen que construir las jugadas no lo hacen, o sea, realmente es un desorden. Aunque todo el mundo quiera hacerlo, no vamos a tener un buen resultado. Así que nos organizamos, quiénes son los interesados, quiénes hacia afuera, hacia adentro, quiénes éramos nosotros, cuáles eran nuestros roles. Y pues entonces tuvimos una mejor comunicación. El equipo, tanto dentro de la empresa como con el cliente, empezó a manejar un mismo mensaje, porque hasta eso nos pasaba. Habían mensajes diferentes, métricas diferentes, y las noticias, tanto positivas como negativas, empezaron a conocerse con rapidez, lo que permitió la mejor gestión. Entonces ya se vio claramente cómo el gráfico es muy interesante, cómo empezamos a avanzar a una velocidad, ahora sí, totalmente aceptable y que fue muy bien vista por nuestro cliente. Riesgos. Lo mencioné hace un rato, no habían existido, no se habían hecho ninguna sesión de riesgos. Eso fue lo primero que hicimos, una identificación de riesgos, y fue lo primero que elegimos a la junta directiva. La junta directiva, mire, todos son los riesgos. La gente se asustó y aquí Cristian dice, no hubo resistencia a los interesados. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que cuando la gente está hasta el cuello, con el agua hasta el cuello, eh, escuchan. Y bueno, les dijimos, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que hacer. La gente se alineó. Y algo bien importante, que también lo digo mucho, es que cuando uno crea éxito alrededor de lo que uno está haciendo, la gente busca estar con uno. Entonces, usted es un equipo exitoso, entonces la gente no se le pone de frente al equipo. Más bien trata de ayudar, porque todo el mundo quiere salir en la foto. Por ahí dice que el éxito le sobran padres y que el fracaso no tiene papás. Así que hay que hacer que las cosas sean exitosas, ir logrando hitos y así el equipo se acuerpa. Y si bien es cierto, y si hubo situaciones de resistencia que me puedo acordar perfectamente en este momento, eh, el trabajo de uno es eso, es integrar el equipo, integrar el equipo. Bien, vamos a ver qué más tenemos por acá. Muchos nuevos problemas que sucedieron luego se pudieron gestionar mejor. Como empezamos a gestionar una gran cantidad de riesgos, que se acabaran, cuando empezamos a instalar tan rápido, pues que se acabaran los equipos, aumentos de precios, y como empezamos a atender esas emergencias, esos incidentes, como se dice en el mundo de la gestión de proyectos, y empezamos a resolverlos, entonces tuvimos más tiempo para atender otros problemas, porque tuvimos otros problemas, pero ya logramos bajar la presión de problemas que teníamos y poder gestionar esos problemas nuevos. Ese fue el principal beneficio, porque si uno tiene muchos problemas y viene otro, no puede gestionar. Pero si uno mantiene estos incidentes al mínimo, tiene capacidad de poder hacer esto. Algo importante fue
que yo mismo me lideré tiempo para poder atender esto. Y algo importante fue que los ejecutivos del cliente asignaron buen tiempo y pudimos no solamente resolver los problemas anteriores, sino como dije ahora, poder ir atendiendo las nuevas situaciones. Bien, adquisiciones, compras. Lo mencioné, los proveedores estaban haciendo servicios de baja calidad. Nosotros implementamos una compañera de proyecto, se puso directamente sobre ellos. Excelente trabajo hizo esta socio. Se implementaban proyectos muy ágiles día a día. 7 de la mañana estábamos sabiendo qué era lo que estábamos haciendo ese día, seguimiento a través de todo el día, todo momento, tomando las acciones. Y como hablé, la satisfacción aumentó considerablemente. Bien, ya estamos terminando para dejar un buen rato para conversaciones y para preguntas que espero que tengan por ahí. Y gestión de interesados. Este tema es bien importante. Como dije al puro inicio, los proyectos nacen y existen para impactar positivamente a nuestros clientes, nuestros interesados. Y aquí hay clientes, hay miembros de junta directiva, hay accionistas. Que la situación es que este tema no se conocía, no se sabía la gestión de interesados. Hicimos una estrategia de gestión. ¿Quiénes son? ¿Qué necesitan? Hablamos con ellos, establecimos conversaciones periódicas, minutas, acuerdos, seguimiento de acuerdos. La credibilidad en todos estos temas es importante, así que los acuerdos tenían que cumplirse. Al principio no se hacía, entonces la credibilidad era muy baja en el equipo. Entonces, pero sí algo que yo me puse fuerte fue cumplir los acuerdos rápidamente, en menos de 24 horas, la mayoría, cuando era posible. Y los interesados empezaron a recibir una mejor atención del equipo. Esta atención estaba basada en sus necesidades reales. Ok, gestión de interesados. Y con eso hemos pasado por toda la corona de esmeraldas, porque una esmeralda que quede floja, la corona se nos daña. Muy bien, con esto, Omar, ¿qué te parece cubrir rápidamente estos temas? Si me dejaras hablar 4 horas, hablaría 4 horas, pero bueno, yo sé que tú no me dejas, así que me Yo preparo soy el malo de la película. Yo tengo que controlar el tiempo. Exacto, pues Pero entonces tenemos algunas preguntas, Edgar, para aprovechar los siguientes minutos. Entonces, si me permites, tengo aquí una pregunta de Óscar Olivares, que me parece interesante. Dice, si los riesgos se materializaron, ¿el plan de gestión de riesgos no fue suficiente o se identificaron tarde? la segunda, realmente yo llego y me dicen, mire, hay mucha posibilidad, y esto es real, de que nos quedemos sin equipos. Bueno, levantamiento de riesgos. Pues hay mucha posibilidad de que los proyectos que están en tal zona marítima tengan problemas. Ok, anotamos. Cuando empezamos a ejecutar, la realidad, la mayoría de esos riesgos no eran riesgos, eran problemas. Así que, pero el hecho de haberlos identificado y el hecho de haber concientizado al equipo de que estas cosas había que hacerlas antes y no después, pues nos permitió empezar a gestionarlas un poco mejor. Perfecto, Edgar. Mira, aquí otra pregunta de Andrés Picado. ¿Podrías dar un ejemplo de liderazgo de servir? Por ejemplo, llevar el cronograma, costos, el liderazgo como tal, y ahí cómo le hago para servir. Mira, uno sirve de muchas formas. Hay un libro que se llama Liderazgo de Servicio, o sea, y eso recomiendo. Robert Greene es el autor. El liderazgo de servicio se centra en algo, en hacer que la gente sea exitosa. La gente sea exitosa. Así que si tenés gente que está a cargo de hacer el cronograma, pues primero apoyarlo ahí. Hagamos el cronograma.
Ahora, no saben hacer cronograma o no son tan diestros, entonces sentarse con ellos, ayudarlos a hacer el cronograma. Si ves que pueden fallar, no exponerlos jamás, porque de- cuando la gente se expone y sale mal en algo, pues se pierde esa energía. Así que, de hecho, muchos de estos temas hablamos en nuestros cafés todos los viernes a las 9 de la mañana, hora de Costa Rica. Así que yo estoy sirviendo a mi compañero a que haga un buen trabajo con el cronograma, a que él mismo lo presente, a que él mismo se sienta satisfecho por los logros. Si no sabe manejo de reservas, hablando concretamente de cronograma, decirle hay manejo de reservas. Esta persona específica, un súper muchacho, él se tuvo que encargar de todo lo que era la gestión de los inventarios también. Y igual, o sea, él sabía esos temas, un ingeniero industrial, por cierto, un hombre ingeniero industrial, este, pero lógico, sentarse con él, a ver qué estás haciendo, cómo lo vas a hacer, y ayudarles a que luzca, que se ponga la estrella aquí, la flor en el ojal. Esos ejemplos, ideas. Perfecto. Otra pregunta, ¿qué tan pertinente es poder hablar de estos casos que no se tuvo éxito en una entrevista laboral? Yo he contratado gente porque me confiesa algo como esto. El gerente en una empresa anterior, yo era el director para Latinoamérica y tenía que contratar un gerente para Puerto Rico y le pregunté, ¿algún momento has cometido algún error grande? Y él me habló de un error grande y la forma en que él lo cometió y la forma en que lo arregló fue lo que me convenció de contratarlo. Así que yo creo que ahora, si no te contratan, qué bien, porque no es una empresa que te vaya a servir. O sea, si no es una empresa que acepta que los errores son parte del crecimiento, no es una empresa en que se vale la pena trabajar, pienso yo. Otra pregunta por acá. ¿Qué puedes comentar sobre las métricas levantadas a lo largo del proyecto? Críticas, críticas. Cuando yo llego hay métricas, eh, pero no eran métricas. Un error que se comete mucho con las métricas es que salen medio oficiales. No, necesitamos métricas oficiales, así que establecimos, sí, este ingeniero industrial, con él establecimos las métricas oficiales, empezamos a distribuirlas, empezó a chocar porque otros números, otras personas tenían otros números y hasta que como equipo dijimos, estas son las oficiales. Y luego a partir de ahí, transparencia. Estos son los números, incluso con el cliente. Estos son los números. Y cliente, esa es la mala noticia, pero si no somos sinceros, no vamos a salir de aquí. Así que métricas crítico, crítico. Y en la agilidad tenemos muy pocas métricas. En Discipline Agile tenemos muchas métricas. Eso es muy importante. Otra pregunta, Edgar. ¿Implementaste un enfoque predictivo, adaptativo o híbrido? Un enfoque salvativo, eso existe, salvativo. En realidad, vamos a ver, ni uno ni otro. No hubo acta constitución, no hubo un plan de gestión de riesgo, o sea, uno podría empezar a evaluar contra lo que es un método predictivo y si alguien evalúa el proyecto de esa forma, fracasamos. Eh, Ágil tampoco, porque si alguien dice, mira, hicieron un Scrum, no hicimos Scrum tampoco. En realidad algo que hicimos es algo que en Discipline Agile es buenísimo, es ajustamos la gestión a las necesidades del proyecto, a la urgencia del proyecto, a la situación. Tomamos, sí, conceptos. Si se dan cuenta, yo usé las 10 áreas de conocimiento del PMBOK 6 aquí, porque es una forma buenísima de analizar estas cosas. Sin embargo, fue un enfoque muy discipline agile, o sea, vamos al resultado, vamos a los objetivos, eso sí, con mucho enfoque en la calidad. Muy bien, Edgar. Más preguntas por acá. ¿Cuál fue el error grande y cómo fue resuelto para contratarlo? Me imagino que hablan de la persona del caso que comentabas anteriormente. Ah,
Qué barbaridad. Si me está escuchando, mi amigo, él trabajaba para una línea aérea y en un momento llegó un avión y el avión tenía que pues simplemente cargar combustible y salir. Y él lo descargó todo y es un avión inmenso. Y eso costó mucho dinero porque hubo que descargar, o sea, lo descargó todo, después hubo que recargarlo y no sé cuántos miles de dólares costaron y además todo el proceso para hacerlo. Ese fue el error que cometió y al final él lo arregló. Eso me gustó. No salió corriendo y manejó la presión, que es algo muy importante en estos temas, cómo manejamos presión. Lo hizo y lo hizo muy bien. Más preguntas por aquí, Edgar. ¿A Proyectum se le contrató específicamente para hacer el rescate o para dirigir el programa? Me parece que fueron varios proyectos involucrados por contratista. Bueno, a nosotros literalmente nos contrataron para hacer el cierre. ¿Qué significa hacer el cierre de un proyecto? Significa que hacer lecciones aprendidas, ver qué activos organizacionales se produjeron, documentar esos activos organizacionales y ese tipo de cosas. Pero cuando yo llego y pido los datos, me doy cuenta que el proyecto no estaba en cierre, estaba en plena ejecución. Y yo hablé con los señores y le dije, mire, esto no está en cierre, está en ejecución. Pero me dijeron, mire, nosotros estamos gestionando el proyecto. Ok, muy bien. Entonces, ¿cuál es nuestro rol? Nuestro rol es asesor. Estuvimos 15 días de asesores y le dijimos, este proyecto es un desastre. Así que, no, pues tomen ustedes la dirección. Entonces tomamos la dirección del proyecto y junto con todo el equipo lo sacamos adelante. Perfecto, vamos por las últimas dos preguntas, Edgar. Dice, ¿qué pasó con el presupuesto original del proyecto? ¿Fue sobrepasado y en qué proporción? ¿Cómo terminaron los indicadores de aceptación financiera? Sí se cumplió vamos a ver, sí se terminó el proyecto sin pérdidas, pero no se ganó nada en este proyecto. O sea, realmente sí hubo un aumento en el costo que se comió la comisión, que se comió la utilidad. Pero sin embargo, les cuento algo muy bueno y es algo en lo cual creo mucho. Cuando uno gestiona bien los proyectos, es un buen negocio. A esta empresa, dado el resultado, dado el compromiso, dado la forma en que trabajó, después se le contrató la segunda etapa y se le contrató la tercera etapa. Ya nosotros no estuvimos en esas dos etapas, ya el método ya estaba creado y después incluso pasaron a hospitales y el proyecto creció y esta empresa pues ganó muchísimo dinero en los proyectos siguientes, pero en el inicial no perdió, pero no ganó. Ok, Edgar. Última pregunta. ¿Cuáles serían algunas recomendaciones para la integración del equipo híbrido? Sí, bueno, estamos hablando de estos temas de equipo, que creo que PMBOK 7 tiene muchísimas de estas recomendaciones, así que les recomiendo que lo estudien, lo lean. Las recomendaciones es saber que hay grandes profesionales en todo lado, que solo lo que necesitan es guía, que necesitan confianza, que necesitan apoyo, que necesitan gente que deseen enseñarlos. Yo no hice ni el 5% de lo que ese proyecto hubo que hacer. O sea, el 95% lo hizo el equipo. Yo solamente ayudé a que el equipo fuera exitoso. Así que mi recomendación es, eh, bajémonos del caballo, como una vez un amigo me dijo, hace muchos años, yo era gerente de una empresa y él me dijo, Edgar, bájate el caballo, porque aquí los que estamos a pie tenemos una vida muy diferente. Y él me enseñó mucho, eso fue hace ya, no sé, 35 años, no sé. Y efectivamente yo andaba en caballo muy cómodo y uno como jefe va muy cómodo, ¿no? La idea, bajémonos del caballo, caminemos con el equipo en el barrial, bajo el sol, con los problemas de frente y enseñémosles a ellos a manejar esto. Esa es mi recomendación, o sea, realmente
Enfoquémonos en el equipo, como dice Robert Branson, enfoquémonos en nuestra gente. Y si así como tratamos a nuestra gente, ellos van a tratar a nuestros clientes. Pero primero nuestra gente. Eso diría yo. Muchas gracias, Edgar. No sé si tengas un slide más que nos quieras compartir o pasamos ya de este lado para cerrar. El último. Casi no importa lo que sabes. Es lo que puedes hacer con lo que sabes, lo que tiende a valorarse aquí. Nuevamente, ejecución, amigos. Yo los invito a que pongamos en práctica eso que sabemos y ayudemos a la gente a lograr cosas. Y hablemos menos y hagamos más. Ese es el resumen de Andy Grove. Ese es el último slide.